Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 18 de enero. Es sábado y por tanto el día en que dedicamos especialmente a la Santísima Virgen. No la olvidemos nunca, pero especialmente en este día, pues la tenemos si cabe más presente. La Virgen siempre es camino seguro para el encuentro con Cristo, es camino seguro para la evangelización. Ese trabajo personal y comunitario en el que estamos implicados toda la vida. No dejemos de acudir a María. Aquella frase tan famosa de San Bernardo sigue estando vigente. Mira la estrella, invoca a María. Y ella nos sigue diciendo hoy, como ayer y como siempre, haced lo que Él os diga. Lo que Él nos dice es su palabra, lo que Él nos dice es la voluntad de Dios, lo que tratamos de descubrir cada día. María es compañera de camino, ella nos enseña cómo fiarse de Dios, cómo seguir en el camino a pesar de las circunstancias, de las nubes oscuras, de los días grises. Ella nos habla de fidelidad y también de compromiso. María no se quedó contemplando su ombligo, no se quedó simplemente contemplando las maravillas que Dios había hecho en ella, sino que inmediatamente se pone a servir. Fue corriendo a prisa a la montaña para el encuentro con Isabel, que la necesitaba. Así también, nuestra devoción a la Virgen implica también compromiso, implica el servir a los demás, porque solo el que sirve vale realmente para el reino. Y esa también es lección de la Virgen, la humilde esclava del Señor, que dice siempre sí al plan de Dios, aún no entendiéndolo. Que María, nuestra Madre, nuestra hermana, nuestra compañera, nos lleve ciertamente al encuentro con Cristo y con los hermanos. El texto del Evangelio de hoy, Marcos 2, 13 al 17, es la vocación de Leví, solo que en este caso no contada por él, por Leví, por Mateo, que lo hace en su propio Evangelio, sino también Marcos. La llamada que hace Jesús a Mateo, a quien Marcos llama también Leví, para ser su discípulo, ocasiona la segunda confrontación con los fariseos. Ahora porque llama a publicanos y además come con ellos. Por cierto, ¿quién soy yo para sentarme a la mesa del Señor? Soy un pecador. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero el Señor una y otra vez me invita a su mesa, me sienta a esa doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Dice el texto que al pasar vio Jesús a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación, el telonio, y le dijo: sígueme. Será el quinto discípulo a quien Jesús llama. Va completando su grupo y ahora escoge a un publicano, a un recaudador de impuestos. Quizá nosotros no hubiéramos pensado en él, pero Jesús sí, que es sorprendente. En mi caso, también, ¿qué vio en mí el Señor? Pues todavía no lo sé, todavía no lo sé. Tuve compañeros de seminario mucho mejores, intelectualmente, a nivel humano, a nivel espiritual desconozco, pero seguro que sí. Y sin embargo Dios se fijó en mí y aquí estoy. Roma había organizado sistemáticamente la recaudación de impuestos y tarifas. Un procedimiento ordinario era apostar a un recaudador con una escuadra de soldados a la entrada de las ciudades para cobrar las tarifas de las mercancías que entraban o salían de la ciudad. Es uno de esos publicanos mal vistos por la población a quien Jesús llama. Leví no es otro que Mateo,
el que más tarde escribirá el Evangelio. Estaba habituado a las Escrituras, era un hombre sentado a la mesa de la recaudación pública de Cafarnaúm. Solo este paso ya daría para meditar, para profundizar, para darle vueltas, ¿no? Mateo se levantó y siguió a Jesús. Qué fuerza tuvo que tener esa palabra de Jesús para provocar en él el seguimiento inmediato. Jesús se sentó a la mesa en casa de Mateo y muchos publicanos y pecadores estaban recostados con él y sus discípulos, con Cristo, ¿no? He aquí una revelación de Dios que merece señalarse. Jesús no juzga a los que se acercan, no hace diferencias entre los hombres, no entra en las clasificaciones habituales de la opinión de su tiempo. Es un hombre de ideas amplias, un hombre tolerante, comprensivo. Yo soy también un pecador, como digo. Pues gracias, Señor, por no juzgarme, por no condenarme y sentarme a tu mesa e invitarme cada día. Pienso concretamente en mis pecados. Sé, Señor, que tú me conoces más íntimamente que lo que yo me conozco a mí mismo incluso, y aún así tú no me desprecias. Gracias, Señor. Los escribas del partido de los fariseos, viendo que Jesús comía con pecadores y publicanos, el partido de los fariseos era una especie de cofradía o de movimiento religioso que se dedicaba al conocimiento de la ley y de la tradición, la Torá, para promover su estricta implicación. En particular pedían, siguiendo a Moisés, no frecuentar ciertas personas para no comprometer su pureza legal. Tenían empeño en ser unos separados, unas gentes íntegras y puras, entre comillas, ¿no? Los separados, los puros, los buenos, los perfectos. Pues Señor, ayúdanos a evitar toda clase de orgullo, de soberbia, a creernos superiores a los demás, a mirar por encima del rabillo del ojo a los demás, a creer que nosotros por estar dentro de la iglesia somos mejores que los que están fuera. No podemos actuar así. Dijeron estos a sus discípulos, ¿y por qué come con publicanos y pecadores? Ellos apuntan a Jesús, pero dirigen la pregunta a sus discípulos, ¿no? Siempre preguntas capciosas. Así empezamos a ver un grupo solidario, Jesús y sus discípulos, frente a los adversarios. Durante toda la fase siguiente del Evangelio, según San Marcos, observaremos ese triángulo que se ha formado. 1, Jesús y sus discípulos. 2, la muchedumbre. Y 3, los adversarios, o sea, los escribas y fariseos. ¿Me mantengo yo al lado de Jesús? ¿Soy solidario con Él para lo mejor y para lo peor? ¿O solo me gustan las maduras? ¿Soy fiel? ¿Persevero? ¿Tengo perseverancia? ¿O me canso, me aburro, me salgo? ¿Solo quiero al Señor cuando las cosas me van bien? Y dice, oyendo Jesús esta crítica, les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta se la hicieron a los discípulos, pero es Jesús quien contesta. La solidaridad se da en ambos sentidos. Jesús defiende a su grupo. Cuando tú te fías del Señor, el Señor, su palabra y su presencia te defienden siempre. Si no, compruébalo. ¿Cuál es mi actitud frente a los pecadores? ¿Me repito a mí mismo las palabras de Jesús? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús. Cristo no nos acepta porque somos perfectos, yo no lo soy, sino que nos acoge y nos llama a pesar de nuestras debilidades y de la fama que podemos tener. Él ha venido a salvar a los pecadores, o sea, a nosotros, a ti, a mí, a todos. Como la Eucaristía, que no es para perfectos, y por eso empezamos, Señor, ten piedad, ¿no? Reconociendo nuestros pecados. Y antes de acercarnos, se nos muestra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos debe estimular este Evangelio a no ser como los fariseos, a no creernos los mejores, escandalizándonos por los defectos que vemos en los demás. Que sepamos comprender, dar un voto de confianza, aceptar a las personas como son y no como querrían que fueran, ¿no? Para ayudarles a partir de donde están a dar pasos adelante. A todos nos gusta ser jueces y criticar. No digamos nada cuando vemos una obra, ¿no? Somos los arquitectos, somos los perfectos entrenadores de fútbol, somos los número uno, ¿no? Y en el fondo no sabemos de nada, ¿eh? Tenemos los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros, con la famosa ley del embudo, ancho para mí y bien estrecho para los demás. Cristo nos va a ir dando una y otra vez en el Evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Prisca o Santa Priscila. Hay una pasio es una historia un poco novelada, legendaria. Esta en concreto data de más del siglo X y por tanto carece de un verdadero valor histórico, pero es interesante leer. Nos dice que Prisca era una niña de 13 años y fue apresada, detenida con un grupo numeroso de cristianos durante la persecución del emperador Claudio II en el año 269. El emperador, al verla de tan corta edad, creyó fácil vencerla y la llevó al templo de Apolo para que le quemara incienso como ofrenda a él, al emperador, que era como un dios, ¿no? para ellos. Pero aunque fue abofeteada hasta que sangró, no tomó el incienso que debía ofrecer. Luego fue encarcelada en una celda rodeada de criminales que la molestaron todo el tiempo, pero eso tampoco logró abatirla. Posteriormente la torturaron quemándola con antorchas, aceite hirviendo, pero ante las protestas de la gente el emperador mandó encerrarla de nuevo. Durante la noche recibió visitas de sus padres y parientes, que en vano le suplicaron que se salvara. Fue torturada de nuevo, quemada con grasa derretida, desgarrada con uñas de acero, azotada con cuerdas, en fin, un verdadero tormento hasta que fue decapitada. Fue enterrada en las catacumbas de la zona que pasaron a llamarse Catacumbas de Santa Priscila. Dejando aparte el relato del martirio, que diferencia claramente a una niña mártir romana de nombre Prisca, los documentos más antiguos crean confusiones con una tal Priscila, hasta el punto de hacer creer que hay 3 personas distintas llamadas Prisca. Una, la titular de la iglesia del Aventino. Otra sería, esta la llamarían fundadora, ¿no? Y esta sería también confundida con la mujer de Áquila, a quien San Pablo menciona en varias de sus epístolas. Este matrimonio, Áquila y Priscila, tenía una iglesia dedicada en Roma. Y una tercera, Prisca, es recordada en los itinerarios del siglo VIII, situada en las catacumbas de Santa Priscila. Es muy probable que el lío Prisca-Priscila venga de aquí, cuando en origen son nombres distintos, que simplemente se parecen, ¿no? Lo mismo hace el sacramentario gregoriano recordándola el 18 de enero, en este día de hoy.
Bueno, pues a Priscila, esposa de Áquila, la inscribió Baronio en el Martirologio romano el 16 de enero, basándose en el Martirologio jeroniano. Pero esta Priscila es confundida constantemente entre la mujer de Áquila y la matrona romana y fundadora de las catacumbas que lleva su nombre en Roma. A día de hoy eso es un problema sin resolver. Bueno, damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Priscila o Santa Prisca. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.